Muy buenos días a este maravilloso equipo y a nuestro pueblo, todo nuestro corazón también desde Sol. En el tema que se ha venido tratando en el país relativo a la muerte de la arquitecta Leslie Rosado, yo solo quiero decir que, en primer lugar, dejemos eso a las investigaciones oficiales por parte del Ministerio Público. Y las colaboraciones que se puedan hacer teóricamente o hipotéticamente, geniales. Pero yo prefiero acomodarme a lo que sean las investigaciones del Ministerio Público y de la policía, porque todavía hay muchas cosas que no están claras. Y además porque se trata de dos familias. Hay una, por supuesto, donde hay una pérdida fatal, letal, que es el caso de la familia de Leslie, pero también hay otra familia en tragedia, que es la familia del mismo policía. En el día de ayer también quiero destacar que el Senado de la República dedicó un minuto de silencio a la desgracia en la que se vio envuelta Leslie Rosado. Y amén, yo creo que eso es una buena iniciativa. Pero, ¿qué pasa con los otros dominicanos que fueron asesinados justamente el mismo domingo? Es decir, me refiero a Marian Ninosca Polanco, una menor asesinada en Nizao, provincia de Peravia, embarazada además. ¿En qué circunstancias? Las circunstancias no son muy todavía, la policía está en investigación, pero fue asesinada justamente ese mismo día, una niña embarazada, pero es Marian Ninosca Polanco de Nizao. De igual manera fue asesinado de 2 disparos Carlos Eduardo Ventura Guzmán en Herrera, Santo Domingo Oeste. Le robaron el celular y la cartera a la esposa porque él andaba acompañado de su esposa. Y además también estaba presente una hija. Entonces, vamos nosotros a dedicarle un minuto de silencio a Leslie, pero ¿y los demás dominicanos y las familias dominicanas que están pasando por la misma tragedia? Me preocupa que en todo esto le demos un sello de clase o un sello social de diferenciación a los muertos. Y en este caso no puede haber ese sello, y mucho menos de las instancias estatales del país. El Senado debió hacer un minuto de silencio por Leslie, pero también por todos los muertos que han ocurrido de forma violentamente en República Dominicana. Creo que es su responsabilidad. Y al mismo tiempo debió tomar una resolución, ya sea exhortando al gobierno a que tome medidas más rápido, más urgentes, o declarando lo que se tenga que declarar, o ya sea exigiéndole también al mismo Poder Ejecutivo acciones más precisas, más efectivas en el tema de la seguridad ciudadana. Porque ahí caemos entonces en algo que ha hablado o que ha difundido la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios a través de una encuesta, la segunda encuesta que ha realizado sobre seguridad ciudadana, donde dice que el 78% del empresariado del país entiende que la inseguridad ciudadana seguirá igual o empeorará. Eso es una encuesta hecha recientemente. Y que el 75% de los encuestados dicen que no confían en la policía. Sí. Entonces, el problema de República Dominicana es un problema estructural, es un problema de sistema, donde el tema de la seguridad no tiene un sello de clase específica, un color específico, donde no importa si usted es arquitecto o si es motoconchista, donde no importa si usted es apellido Bermúdez o apellido Pérez. Se trata de un problema casi endémico hoy en día del Estado Dominicano, y eso tiene que ser resuelto bajo esa misma perspectiva. Ante esa realidad, por supuesto, el reclamo es a la policía, y es un reclamo correcto. Estamos hablando de que el país el gobierno tiene una comisión que ha hablado de transformar la Policía Nacional. El país está demandando que esa policía se transforme. Sin embargo, a mí me llama muchísimo la atención una cosa que ocurrió recientemente, y es que la comisión que está discutiendo la reforma policial o la transformación policial, conjuntamente con una delegación del gobierno encabezada por el Ministerio de Interior y Policía, fue a Colombia. Y desde Colombia se declaró que, íbamos a utilizar los servicios y la colaboración, el experticio de la policía colombiana. La policía colombiana.
Pero la policía colombiana no es ningún ejemplo en América Latina, eso no es cierto. La policía colombiana es una policía estructurada para la guerra. Está concebida bajo un marco histórico de guerra. Muy poco, no es una policía con un sentido cívico. No tiene mucho. No es una policía con un sentido social. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que apelar a Colombia? ¿Quién es que nos ha dicho eso? ¿Quién ha impuesto eso? Porque esa policía, estamos hablando además, excelente no solamente de la policía de Colombia, sino que Colombia, el Estado... yo no sé si tiene o no tiene que aportar. Yo sé que tú puedes ir a Bogotá y tú caminas. Y antes tú no caminabas. Tranquilo. No, yo sé, tú no puedes caminar. No es verdad. Tú caminas como caminas aquí en la zona colonial. No. Tú caminas. La verdad que tú te metes en el cartucho de Medellín. Bueno, pero ya en el cartucho. No es verdad que tú te metes en el cartucho. Nadie se mete ahí. El cartucho. Al lado del Palacio de Nariño. Estamos hablando de la ciudad. Sin embargo, en un estudio hecho, tú vas y ves en cualquier lugar y no hay un solo motoconchista que no te ande identificado. Eso es verdad. Tienen que andar identificados. No hay una sola persona que no haya identificado. La chaqueta tiene que tener el número de la placa. Vete a beber a un tienen sitio. 1 millón de perros especializados en explosivos. Vete a beber. Pero tenemos, Julio. Pero te voy a poner otro ejemplo. Bueno, vete a beber a un sitio. Ahorita me quitan el tiempo también. Vete a beber. No, te toca el doble. Vete a beber a un sitio. El doble. Vete a beber a un sitio y tírate más de 3 tragos. Y tírate más de 3 tragos para que tú veas. Todo eso es cierto, que yo lo viví. Que a la salida hay conductores, se llaman conductores dedicados. Mire, señor, usted se va con aquel conductor. Ya en su factura yo le puse lo que cuesta eso, porque usted no puede manejar. Sí, eso es verdad. Si esa gente no tiene nada que enseñarnos a nosotros. Eso es para una franja de un 1%. Si un país que funciona así no tiene nada que enseñarnos. ¿Sabe quién puso eso? ¿Sabe quién puso eso? Antanas Moco. Bueno, yo no sé. Bueno, el asunto... Pero yo lo he visto en Colombia. Pero el asunto es... El asunto es que no se descarta lo que pueden hacer aporte de cualquier país. Pero el ejemplo no es Colombia, no lo es. Porque, por ejemplo, la fundación Inside Crime hizo un balance para el año, un balance de homicidios en América Latina para el año pasado, que es justamente una de las fundaciones más prestigiosas en ese tipo de estudios. Y en ese estudio de tasa de homicidio, República Dominicana ocupa la 16ª posición. Número 16. 16ª posición. La 16ª posición dentro de los países con tasa de criminalidad bajas. 16. Porque los países que están en primer lugar son los de mayor los de mayor homicidio. El homicidio, por supuesto, no identifica a todas las variables de violencia. No, porque ahí no está toda la gente que mata a los paramilitares ni los falsos positivos de Uribe. No lo identifica, pero de todas maneras es un indicador importante de violencia en las sociedades. Jamaica, por ejemplo, es el país con mayor índice de homicidio. Jamaica con un 46.5, pero Colombia está en la 7ª posición de 22 países. Colombia está en la 7ª posición de 22 países. En Colombia y estamos hablando... Aquí hay menos que en Colombia. Aquí hay menos que en Colombia. Aquí hay menos que en Colombia, de acuerdo a ese estudio de Inside Crime. Pero además es una policía que acaba de pasar por una experiencia política importantísima en medio de los reclamos de la población de este año en contra de justamente el intento de reforma fiscal. Esa policía incluso llegó tan lejos en el uso de la violencia, en los asesinatos, porque asesinaron a 17 personas directamente envueltas en los acontecimientos de Colombia de este año, que el mismo tribunal, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, emitió una, ¿cómo se llama? ¿No? Una sentencia prohibiendo que se emplease escopeta contra los manifestantes. Y además indicando que el uso de este tipo de arma representaba una amenaza seria por el comportamiento impulsivo de la policía, dice la Suprema Corte de aquel país. ¿Te puedo decir algo? Comportamiento impulsivo de la policía y por ignorar sus propios lineamientos con los cuales fueron formados. ¿Te puedo decir algo? Mira, bueno, yo no es nada que lo diga porque ya todo el mundo lo ha dicho. He participado de los talleres para la discusión no de la reforma policial, sino de la estrategia de seguridad ciudadana. En Santo Domingo tenemos una mesa de seguridad ciudadana. En este proceso
eso se están consultando a especialistas de diferentes partes del mundo, de Estados Unidos, de Colombia, de Europa. De todos, hay algunos que tienen más valor que otros para algunas cosas. ¿Por qué? Porque la seguridad ciudadana tiene que ver con las características sociológicas. Entonces, la realidad de Estados Unidos no se parece mucho a la de nosotros. Quizá en Centroamérica o en Sudamérica hay características y avances que son más cercanos a la realidad de República Dominicana que un especialista de Europa. El que viene de Europa no ha conocido... turno ya. Entonces, Bueno, te explico eso para que tú sepas que necesariamente hay que tener experiencia de varios países. Yo no descarto eso hasta de los países europeos, porque de lo que se trata es de experiencia. Y aquí de lo que se trata es de llegar a una propuesta nacional, auténticamente nacional, conforme a la característica de este pueblo, que finalmente conlleve a una transformación, no a cambio, a una transformación real de la policía, pero conforme a nuestras propias visiones y nuestra propia idiosincrasia. Entonces, finalmente, Julio, porque me quitaron mucho tiempo, adelante, Lenchi. Dale 5 minutos más. Finalmente yo quería celebrar el segundo, no quiero celebrar el segundo aniversario que ya Consuelo celebró de lo que fue el germen final de la división del PLD a través de la salida de Leonel Fernández de aquel partido. Sí, hoy es segundo año de aquel acontecimiento de las primarias internas del PLD. Y amén. Ya sabemos lo que ocurrió. Sin embargo... Danilo dijo... No, pero con el candidato al lado. Yo le gano. Yo solo le gano a la oposición. Que se vaya. Sin embargo, no solo se trata del hecho en sí de las primarias, sino lo que eso trajo como consecuencia. No solo la salida de Leonel Fernández y su gente del PLD y la formación de Fuerza del Pueblo, sino el impacto que tuvo en la política nacional meses después. Porque las denuncias que Leonel hizo en términos de fraude y en términos de manejos oscuros y una serie de cosas, luego se verificaron de una u otra manera en los acontecimientos de febrero que llevaron a la suspensión de las elecciones municipales de República Dominicana. Claro que si no hubiese pasado lo del 6 de octubre, muy difícilmente hubiese tenido el mismo impacto que tuvo en la opinión pública y en la sociedad el asunto de los temores de un fraude en febrero del 2020. Mira el algoritmo, lo encontraron el algoritmo. Bueno, sí, en definitiva. Entonces creo que, claro, bueno, sí, se encontró porque hubo 7, de acuerdo a una fundación que es experta en esos asuntos, la IFES, ella llegó a la conclusión de que le faltaban 7 capas de seguridad al sistema montado por la Junta Central Electoral, que fue el mismo sistema que se usó para las primarias del 6 de octubre. Ustedes saben, Consuelo, tú sabías, Consuelo, que en octubre, el 6 de octubre del año 2020, a un año de las primarias, todavía estaba abierta una mesa de este proceso interno del PLD en el café, en el centro comunitario del café.